aunque usted no lo crea, su propio padre lo obligara a beber licor durante varias horas al interior de su vivienda en Chimbote. Mientras que el pequeño fue internado en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, donde los médicos confirmaron una severa intoxicación por ingesta de alcohol. Desorientadas, entre gritos y llantos, fueron encontradas estas 3 niñas en su vivienda de Cerro de Pasco. Las pequeñas de entre 10, 8 y 6 años estaban totalmente ebrias cuando personal de Serenazgo llegó hasta su casa. Las niñas fueron halladas sobre el suelo y sin poder levantarse. Tal era el grado de intoxicación de las niñas que tuvieron que ser llevadas al hospital Daniel Alcides Carrión para realizarles un lavado gástrico de emergencia. Nos encontramos con el doctor Julio Ingaranda. Él es psicólogo y es decano de la prestigiosa Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muy buenas tardes, doctor Julio. Buenas tardes. Doctor Julio, queremos merecerle la entrevista el día de hoy en relación a los videos que acabábamos de ver. Videos donde observábamos la responsabilidad que tienen los padres frente a la ingesta y consumo de sustancias psicoactivas. Hablamos de alcohol, hablamos de cigarros, hablamos de drogas y todos los efectos que conlleva esto. Veíamos casos, por ejemplo, en la zona de sierra, en las fiestas patronales, donde padres en estado de ebriedad propiciaban que sus hijos consuman. Inclusive a tal grado de que hasta les orientaban a consumir animales, como las cucarachas, por ejemplo. Algo que entiendo yo debe ser totalmente dañino para la salud de un menor de edad y de cualquier persona. Entonces, ¿cuál sería la opinión que nos mereciera, doctor Inga? En la sociedad peruana y por regiones, costa, sierra, selva, existen muchas tradiciones populares que incentivan el consumo temprano o precoz de sustancias, sean alcohólicas u otras. Si uno conversa con la gente y le preguntan ¿por qué se bebe y se bebe tanto? Dicen, el beber el vino es el trago del amor, la cerveza es el trago entre amigos, el whisky es el trago para los negocios. O sea, siempre estamos fomentando un aparente uso cultural para lograr algo a través de la bebida. Y si eso se está realizando desde menores de edad, no se percatan del efecto que en el tiempo eso va a tener en el organismo, porque quien tempranamente empieza al uso y luego pasa al abuso del alcohol, hay muchas probabilidades de ser alcohólico y de ser alcohólico muy joven, y eso sería una carga social y un efecto devastador, porque esas personas ya no tendrían aliento para el trabajo, para la vida familiar, vivirían sin trabajo o en todo caso con empleos mal remunerados y además ingresarían a conductas disociales y antisociales para conseguir la droga que los motive a estar atentos, a estar despiertos. Realmente no se percatan del peligro que ciernen sobre esas criaturas. Y efectivamente, ahora hay muchas fiestas que se han hecho conocer, en la cual ya los adolescentes hacen sus propias reuniones para beber entre ellos. Ya no es solamente que la familia los invita por un cumpleaños de un amigo de promoción, sino que ellos ya, la manera de socializarse es a través del fumar, del beber, y se toman espacios públicos, se hace demostraciones de comportamientos de agresividad, y esto va incrementándose. Se conoce que cerca a universidades públicas o privadas existen, aparte de casas, existen bares, y eso incrementa que el chico vaya al consumo, porque ahí está permanentemente en el tiempo, y siempre que quieren ir a hacer una tarea o realizar algún trabajo, lo hacen mediante el trago, con la alegría de que da el compartir, el divertirse, pero que están dañando psicológicamente su organismo, porque se hacen dependientes y pasa a la fase de no poder dejar de beber cada fin de semana y luego incrementando a día a día.
y esto es un problema de salud pública. Creo que aquí se deben tomar medidas desde el punto de vista de la educación. Padres deben tener responsabilidad, estar informados de las consecuencias que tiene incentivar el uso de trago. Hay un modelo teórico que explica que la ingesta de bebidas alcohólicas es pues un hecho social, es un aprendizaje social. Pero también se dan casos que hay predisposiciones genéticas a la ingesta y no puede parar, y eso cada vez lo hace más dominante y ya compromete su nivel sanguíneo, su nivel cerebral, órganos como el hígado, y bueno, pues terminan con la muerte. Yo creo que tenemos que usar mecanismos a través de instituciones y políticas públicas de prevención del riesgo del consumo, del abuso de las bebidas alcohólicas y de otras drogas. Ahora incluso también hay drogas no convencionales, como es la ludopatía, como es el cibersexo, etc. O sea, la sociedad se va tecnificando, pero está generando también nuevas formas de comportamientos atentatorios contra la salud personal y la salud social. Realmente de vida, que es un organismo interesante, Cedro, que es otro importante rector de disminuir o disuadir el consumo de tabaco y de alcohol. A pesar de tantas campañas, las estadísticas dicen que se incrementa este consumo. Es que ahí habría que revisar esos programas, cuán efectivos son, habría que evaluarlos, hacer una metaevaluación de por qué no se logra el cometido, si es que esos programas estuvieran bien hechos y debieran tener el impacto esperado. Realmente estamos ante un dilema muy serio de salud pública por estas situaciones. Entonces sería una invitación también a las autoridades a revisar los programas que están desarrollando. A propósito del tema, doctor Inga, le comento una experiencia personal. Un compañero de escuela, de secundaria mío, manifestaba que sus padres le habían incitado a que él consuma alcohol en edades tempranas, como por ejemplo los 7, 8 años, con el objetivo de, cuando ellos estén en una fiesta de adultos, no pasen, entre comillas, vergüenzas. Esto estaría sumado a qué características psicológicas de repente de esos padres, o cómo podríamos explicar este comportamiento, esta decisión de acción. Además de esto, doctor Inga, también hay casos donde los escolares llevan drogas a los colegios y muchos docentes no se dan cuenta de ello. Le hablo de casos de, por ejemplo, zonas de alto índice de violencia como por ejemplo Callao y La Victoria. Entonces, ¿qué podríamos hacer como sociedad, como docentes, como padres de familia, en relación a esta clase de incidencias en la problemática? La responsabilidad de los padres para proteger a su hijo de una posibilidad de hacer una ingesta continuada y sostenida en el tiempo de bebidas alcohólicas debe estar orientada a través de diálogo, de comunicación, de lo que es beneficioso y desfavorable para su salud, y no en el supuesto de que haciéndole beber, él después va a desistir. Y eso no va a ocurrir cuando los chicos no tienen el concepto que Bandura establece de la autoeficacia, la convicción de que él puede dejar de hacer algo que le es dañino, porque ya el organismo ha tenido una dependencia psicológica y el grupo social incentiva en reuniones sabatinas o de encuentros deportivos o de cualquier ocasión celebrar, gane o pierda, ingiriendo alcohol. Y eso es un patrón cultural que afecta vivir una experiencia deportiva con la alegría y la satisfacción de haber participado y no necesariamente de celebrarlo con ingestas de bebidas alcohólicas. Pues ese es un patrón cultural que se incrementa y que muchos jóvenes no pueden salir de él, dado que es la presión social tan intensa, tan fuerte, que de no hacerlo, pues
lo critican, lo marginan, lo rechazan. Entonces, una manera indirecta de él ser aceptado por el grupo es hacer lo que le demanda. Y si esto se da a través de momentos cortos entre una semana y otra, se hace un hábito y el hábito ya le va a llevar a un consumo del cual él no va a poder detener y es un candidato a ser alcohólico prontamente, y con ello se genera un problema para él mismo, para la familia, para el grupo social. Ya no tendrá acceso a desempeñarse en un trabajo, porque llegar en esas condiciones lo retirarán, lo perderá y terminará pues siendo un desocupado más y un problema social para el país. Doctor Inga, a propósito del tema, hay casos donde hay padres que manifiestan en consulta que ellos cuidan a sus hijos, los protegen en el sentido de que no permiten ingestas de bebidas alcohólicas en la casa, pero ocurre algo contradictorio, y es que ellos fuman en la casa delante de los hijos. Esto entendemos dentro de psicología que también tiene un daño no solamente emocional, sino también físico con los hijos. Y hemos visto que muchos jóvenes incluso llevan cigarros y drogas, marihuana a los colegios, sobre todo en las zonas de alto índice de violencia. ¿Qué podemos hacer frente a esta incidencia, doctor Inga? Hay sociedades que favorecen el consumo del tabaco, hay otras que la limitan, la restringen. Actualmente ya la Tabacaría Nacional pone en sus cajetillas de cigarrillos que fumar es dañino para la salud, pero no resulta muy disuasivo. Los grupos sociales tienen sus formas y sus momentos, y eso depende históricamente de cómo han ido conformándose esa prestancia del fumar, esa importancia de ser fumador. Tuve la ocasión de estar en España, en algunas ciudades, y en la universidad existen dispensadores de cigarros, porque alimentan el consumo. Y era tanto el interés de fumar que no podían pasar un momento, incluso estando en aulas, de tener el cigarro y fumar delante de los profesores. Se trató de controlar eso, haciendo salas para no fumadores, para que den exámenes con tranquilidad fuera del humo, pero todavía eso persiste. Y un padre que fuma frente a su hijo está haciéndolo fumador pasivo. Y esa apetencia de ese sabor de la nicotina hace que de alguna manera en algún momento empiece a fumar y también quiera continuar. Entonces, lo que se requiere ahí es una inducción personal de evitar esas circunstancias. También conocí una familia joven que tenía una hija de 9, 10 años, y la chica cómo detestaba, cómo se arrinconaba cada vez que sentía humo en la casa. Ellos hicieron un programa y aprendieron a no fumar en su casa en presencia del hijo, pero sí seguían fumando en su centro laboral. Hicieron otro programa para que en el centro laboral no se permita fumar, sino cuando salen a las cafeterías. Pero en fin, hay muchas maneras, y esas formas de prevención social deben ser pues normalizadas, estandarizadas, con estudios de grupos pilotos para ver los cambios. Es decir, no es solamente el consumo de las drogas sociales como el alcohol y cigarro, sino también otro tipo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, el ver que una mamá o que un padre de familia consume un exceso de pastillas y de medicación, eso también repercute en la familia. Algo muy importante que usted dijo y quería señalar es de que padre y madre desarrollaron un programa para no fumar delante de la hija. Si entendemos el fumar como una actitud, un comportamiento agresivo y violento, entonces podríamos extrapolar esa idea a que es prudente evitar manifestar comportamientos de violencia y agresión delante de los hijos. En ese sentido, ¿qué nos comentaría, doctor Inga? Efectivamente, los padres alcohólicos y que tienen hijos que están recién en edad escolar, primaria, secundaria, universitaria, genera muchos problemas con los hijos, y los hijos se violentan contra el padre porque los maltrata en ese estado de debilidad
y les hacen responsable de muchos hechos que ocurren en los que ellos ni han participado. Entonces exacerban más el hecho de refugiarse en el consumo de drogas como una manera de protestar, de agredir indirectamente a sus padres. Es como decirle, yo quiero que me veas, una pedida de ayuda o un acto de rebeldía. Claro, es una rebeldía, una manera de contrarrestar lo que vive, porque ya se siente desamparado, no tiene formas de protegerse. Y lo peligroso es que si esto se incrementa, empiezan entonces la violencia entre ellos, el maltrato del hijo al padre y del padre al hijo. Y aquí ya las instituciones tienen que intervenir, ponerlo en cuidado de centros de acogida a estos chicos, pero sin romper la unidad familiar, que es más complicado. Hay que reeducarlos. Y si el grado de alcoholismo es alto y crónico, y eso es muy difícil. Entonces tiene que haber políticas de salud que evalúen estas circunstancias, estas familias, a efecto de que no progresen en esa desnaturalización de la interacción familiar. Es un reto muy serio, muy difícil de vencer, porque el que ya consume y es alcohólico no tiene conciencia y él se siente bien y entonces no acoge ayudas, y eso establece pues un círculo vicioso de enfermedad crónica y que puede conducir hasta la muerte de uno o de varios de los miembros por circunstancias de que ya está comprometido a nivel cerebral, a nivel del hígado, y ya no tiene formas de valerse por sí mismo. Existen muchos consumidores de sustancias psicoactivas, tanto sociales como alcohol y cigarro, como de otras no sociales como las drogas, y ellos deciden poner de su parte para no hacerlo. Este objetivo a conseguir, ¿es posible lograrlo? ¿Es posible que una persona deje de consumir? Cuando es inicialmente consumidor y todavía no está comprometido en dependencia psicológica ni física, el pronóstico es mejor. Cuando ya hay compromisos mayores en la que le vence la apetencia, el hecho de tomarse un trago, el de fumarse un cigarrillo, con una terapia efectiva, como podría ser una terapia cognitivo-conductual, podría disuadirse en un tratamiento ambulatorio o hospitalizado, porque requiere una desintoxicación de esas circunstancias por un periodo de tiempo y luego volver al grupo social, familiar. El inconveniente está que puede haber efectos favorables de no volver al consumo en el tratamiento, en el centro psicológico, en el centro psiquiátrico, pero cuando vuelve a la sociedad están los estímulos, las personas, los amigos que le vuelven a invitar al beber y él no puede parar, no puede detener. Entonces lo que se sugiere es que los psicólogos no solamente logren control conductual en un centro terapéutico, sino también un control social externo a él, a través de los agentes mediadores, que son las familias y los amigos. Una experiencia terapéutica la realiza el Hospital Emilio Valdizán, que se llama los bares experimentales. Ahí ya están pacientes alcohólicos que han sido desintoxicados y hay un bar en la que atienden médicos y enfermeras y que les presentan la botella y el envase con la cerveza y a la vez con una pastilla que le hacen tomar, que es una emetina, que cuando él toma el trago le genera vómitos, náuseas. Y entonces aplican los principios del contracondicionamiento para rechazar la bebida. Pero tener acceso a eso para la gran población que es alcohólica y que pueda a través del tratamiento superar esas circunstancias, llega a pocas personas. Pero es una buena experiencia, interesante, de cómo el psicólogo con otros profesionales especialistas pueden ayudar a tener un tiempo de normalidad y eventualmente disuadirse de la bebida o del tabaco. Entonces nos damos cuenta de que sí es posible el decir no al consumo de sustancias psicoactivas. Finalmente, doctor Inga, ¿qué mensaje podría dar a nuestros televidentes que están observando y que
algunos desean dejar de consumir, ya sea alcohol, ya sea cigarros, ya sea drogas, o algunos quieren fomentar esto en sus hogares y que sus hijos, y prevenir que ellos consuman. ¿Qué mensaje usted les podría dar a los televidentes? Eleva tu autoestima, construye tu futuro saludable, ser emprendedor, mira que hay metas más valiosas, más interesantes, busca tu equilibrio emocional, disfruta de estar con otros, disfruta de tu trabajo. Si hay angustias, frustraciones, supérala con técnicas personales que tú puedes aprender, el alto al pensamiento cuando quieres actuar de modo violento, que la ira te consume, disuadirme tomando un vaso de agua, saliendo a caminar, haciendo gimnasio, no responder a las personas cuando ya yo siento que estoy cargado emocionalmente. Eso para las personas que acumulan tensiones y no tienen recursos. Pero si se aprende desde un primer momento a disfrutar la vida familiar, a disfrutar un paseo, a disfrutar el estudiar, un trabajo, y eso es el móvil de su vida, ese joven va a vivir equilibrado social, emocionalmente, va a tener una futura familia acogedora, va a dar a la sociedad la tranquilidad de que una buena comunicación, una buena estabilidad emocional los hace disfrutar y serán auténticos en sus relaciones consigo mismo y con otros. Y eso generará pues un ciudadano feliz, comprometido, disfrutando de la vida y de la existencia, haciéndolo también buena para los otros. Un formidable mensaje a considerar para lograr decirle no al consumo de sustancias y sí a la armonía familiar. Muchas gracias, doctor Inga, por su tiempo y también por el mensaje que nos ha brindado a todos nosotros. Gracias también por este momento.